Hay verdades que no se nos ocultan por ignorancia, sino por un diseño meticuloso, una arquitectura sutil de la percepción que nos mantiene anclados a una versión limitada de la existencia. El velo que cubre la naturaleza fundamental de nuestra realidad no está tejido de bruma cósmica, sino de ingeniería social y narrativas controladas, aplicadas sistemáticamente para sofocar la llama de la soberanía personal y biológica. Durante milenios, se nos ha enseñado a buscar la autoridad fuera de nosotros mismos, a percibir el cuerpo como una máquina química aleatoria, susceptible a fallas que solo pueden ser reparadas por intermediarios externos a través de sustancias patentables y procedimientos invasivos. Se nos condiciona a creer que la materia es inerte y que la conciencia es un subproducto efímero de la actividad cerebral, una conclusión profundamente conveniente para aquellos que monetizan nuestra enfermedad, nuestra dependencia y, sobre todo, nuestra ignorancia sobre el poder real que reside en nuestro interior. Pero ¿qué pasaría si esta concepción fuera la mentira fundamental, la matriz de la limitación? ¿Qué ocurriría si la realidad no fuera una estructura sólida e inmutable, sino una vibración colapsada a cada instante por la propia intención de la conciencia, y que el poder de la sanación no fuera un milagro esporádico, sino la función operativa inherente de un mecanismo biológico que ha sido deliberadamente desactivado y suprimido? Esta es la encrucijada donde la sabiduría ancestral del lejano Oriente converge peligrosamente con la física de vanguardia, en un punto ciego que el sistema de control ha luchado ferozmente por borrar de los anales de la historia pública. Hoy, no vamos a recorrer senderos conocidos. Trascenderemos la superficie de lo que es aceptable debatir y penetraremos en el núcleo prohibido de la soberanía humana, en el dominio donde el cuerpo, la energía y la conciencia se funden en el acto de la creación. Hablaremos de Michio Kushi, un nombre que resuena con la profundidad del conocimiento suprimido. Un hombre que se atrevió a presentar una cosmología integral de la salud y la realidad ante el propio Congreso de los Estados Unidos de América, no como un místico o un profeta, sino como un científico que validaba la sabiduría milenaria con la lógica de la vibración universal. Su testimonio no fue solo una exposición de dietética o un consejo de bienestar, fue una revelación directa de que poseemos el hardware interno para alcanzar la autosuficiencia en salud y conciencia, y una denuncia implícita sobre la estructura de poder que se beneficia de mantener ese hardware desconectado. Aquellos que controlan la narrativa de la salud y la enfermedad, de la energía y la materia, no podían permitir que el mundo supiera que somos intrínsecamente sanadores y creadores de nuestra propia realidad. El camino que iniciaremos ahora es una jornada de alquimia interior. No buscamos solo la información histórica de la supresión de un testimonio, sino la llave maestra para reconectar con esos centros de poder interior, los Dantians, que Kushi y los maestros taoístas consideraban los verdaderos tesoros del ser humano. Entenderemos cómo la materia se disuelve en el reino cuántico, cómo la mente colapsa las posibilidades y cómo la enfermedad es, fundamentalmente, un desequilibrio energético que se origina mucho antes de manifestarse en el plano físico. Prepara tu mente para la disolución de los dogmas. Lo que estás a punto de recibir no es solo un relato investigativo, sino una iniciación codificada que te conducirá a la comprensión de que la realidad, tal como la experimentas, es una vibración consensuada y editable. La autoridad sobre tu vida, tu salud y tu conciencia nunca ha residido fuera de ti. El primer paso para reclamarla es desenterrar el testimonio que la élite intentó sepultar en el silencio. El testimonio suprimido de Michio Kushi, la materia como vibración y la amenaza a la industria del control. La historia de Michio Kushi es un estudio de caso perfecto sobre cómo el conocimiento que amenaza los cimientos económicos del poder es sistemáticamente neutralizado y relegado al ámbito del misticismo o la pseudociencia, a pesar de su profunda base empírica y filosófica. Kushi no era un gurú de un solo tema, era la culminación viva de una tradición que abarcaba la nutrición, la filosofía oriental y una comprensión avanzada de la interconexión entre el cosmos y el organismo biológico. Su presentación ante el Comité de Ciencia del Congreso de los Estados Unidos en 1999 no fue un evento secundario,
Fue una audaz declaración de guerra conceptual contra el paradigma reduccionista de la medicina occidental y la industria farmacéutica. El mensaje central que Cauchy intentó implantar en la conciencia legislativa era simple en su elegancia y devastador en sus implicaciones. La enfermedad no es un error genético aleatorio que requiere una intervención química externa y patentable, sino la manifestación final de un profundo desequilibrio vibracional y energético. Cauchy explicó la salud no a través de la bioquímica superficial, sino a través de la cosmología del yin y el yang, demostrando cómo la ingesta de alimentos, la respiración y la intención mental actúan como frecuencias que armonizan o desarmonizan el cuerpo energético, estableciendo así las bases de lo que hoy la física cuántica apenas comienza a rasgar, que la materia es 99.9% espacio vacío, y que lo que percibimos como solidez es, en esencia, información y vibración. Su testimonio implicaba que la farmacia del futuro reside en la propia cocina y en la conciencia enfocada. Una propuesta que inmediatamente colocaba una gigantesca interrogante sobre la necesidad y la moralidad de una industria global que se sostiene sobre el pilar de la dependencia crónica. La verdadera amenaza de Cauchy residía en su capacidad para validar las milenarias enseñanzas sobre la energía vital, chi o ki, a través de un marco accesible a la mente occidental, aunque disfrazado bajo el término de macrobiótica. Él no solo hablaba de la composición química de los alimentos, sino de su cualidad energética, si un alimento era expansivo, yin, o contractivo, yang, y cómo esta dinámica afecta la estabilidad vibratoria del organismo. Este enfoque holístico, que ve al cuerpo como un sistema de autorregulación perfecto, que solo requiere insumos armónicos, físicos, emocionales y mentales, para mantener la homeostasis, desmantelaba la figura del médico como el único portador de la solución y reubicaba el poder de sanación en el individuo mismo. Al describir la capacidad innata del cuerpo para curarse de condiciones graves a través de la alineación vibracional, Cauchy no solo estaba defendiendo un estilo de vida, sino que estaba exponiendo la fragilidad económica de un sistema que depende de la perpetuación de la enfermedad. El gran error estratégico de Cauchy fue presentar este conocimiento con demasiada claridad y autoridad, ofreciendo un mapa de ruta hacia la autosuficiencia energética. El impacto potencial de su mensaje, si hubiera sido adoptado a nivel de política pública o integrado en la educación médica mainstream, habría provocado una migración masiva, lejos de los tratamientos alopáticos dependientes de productos químicos, lo cual constituía un riesgo existencial para el lucrativo monopolio de la enfermedad que ya se había consolidado a principios del siglo XX. Un monopolio que había aprendido a operar en las sombras de la legislación y la supresión académica. La supresión del informe de Cauchy no fue un acto de olvido, sino una estrategia activa de neutralización, ejecutada por el mismo mecanismo de control narrativo que opera para mantener la división entre la mente y el cuerpo. Si el Congreso hubiera tomado en serio el testimonio, que la enfermedad es un desequilibrio energético corregible por medios internos, habría obligado a una revisión fundamental de los estándares de salud pública, inversión en investigación y educación médica. Sin embargo, en un mundo donde el beneficio financiero se extrae de la propiedad intelectual y la cronicidad, un sistema de salud que promueve la autosuficiencia es intrínsecamente autodestructivo para el modelo de negocio dominante. La respuesta fue, por lo tanto, la negación del espacio, la invisibilización mediática y la caracterización implícita de Cauchy y sus seguidores como excéntricos o extremistas dietéticos, logrando así despojar a la cosmología de la vibración de su peso científico y político. Este método de supresión, la eliminación del contexto y la simplificación reduccionista de un concepto complejo, ha sido históricamente efectivo para marginar cualquier modalidad de sanación o conocimiento que no pueda ser empaquetada, patentada y vendida con un margen de beneficio masivo. La medicina occidental, cimentada en el materialismo cartesiano, necesita que la materia sea inerte y que el ser humano sea fundamentalmente defectuoso. El mensaje de Cauchy sobre la perfección y la autosanación del sistema biológico era, por necesidad, una herejía que debía ser silenciada para proteger el dogma. Cauchy, al hablar de los principios de salud,
estaba implícitamente describiendo el funcionamiento de lo que las tradiciones taoístas y ayurvédicas denominan los centros energéticos o los dantians en el sistema chino, el hardware biológico real para la transformación de la energía y la conciencia. Aunque su enfoque se centraba en la macrobiótica, la base filosófica era la circulación fluida del chi y la alineación de la esencia, Jing, la energía, Qi, y el espíritu, Shen. Al abogar por una dieta basada en granos integrales y vegetales locales y estacionales, Kushi no solo proporcionaba nutrientes, sino que facilitaba la resonancia vibracional adecuada para que el dantian inferior, el centro de la esencia vital y la energía fundamental, pudiera operar sin obstáculos. Si el dantian inferior está sobrecargado con alimentos procesados o frecuencias discordantes, la energía vital se estanca, y esa estasis es la chispa inicial de la enfermedad. La industria, al promover alimentos de baja vibración y frecuencias emocionales, miedo, estrés, a través de los medios, asegura esta estasis a escala masiva. El testimonio de Kushi era un intento de recordar a la humanidad que el cuerpo es una antena cuántica, y que la enfermedad física que se manifiesta en la forma densa es siempre el resultado final de una turbulencia que se originó en los cuerpos sutiles, ya sea el cuerpo etérico, energético, o el cuerpo mental, emocional. Esta profunda comprensión de la causalidad sutil hace que los tratamientos superficiales sean obsoletos. La no aceptación y el activo entierro de las ideas de Kushi revelan una verdad sombría. La estructura de control no solo suprime las curas, sino el conocimiento fundamental de la autosuficiencia. Si las masas comprendieran que su salud y su realidad son maleables a través de la conciencia y el equilibrio energético, el sistema de dependencia se desmoronaría. Kushi no solo proporcionó una teoría, ofreció un plan de acción para cultivar la salud que no requería intermediarios corporativos, y eso es lo que el poder realmente teme. Su presentación en 1999 fue un momento fugaz donde la luz del conocimiento ancestral y la física cuántica se colaron en las cámaras del poder, y fue rápidamente extinguida por el establishment, que entendía perfectamente que la materia como vibración significa que la enfermedad es una elección subconsciente y que el poder de sanar es intrínseco. La historia nos enseña que la verdad no es suprimida por ser falsa, sino por ser peligrosa para el statu quo. Kushi expuso el mapa del cuerpo energético, una tecnología interna que nos libera de la tiranía del diagnóstico y el producto farmacéutico. Pero para entender verdaderamente la magnitud de la supresión de Kushi y cómo esto se relaciona con nuestro poder creador, debemos adentrarnos en el corazón de la cosmología que él intentó resucitar, la física cuántica y su sorprendente confirmación de la sabiduría que los maestros taoístas guardaron durante milenios. Este es el siguiente nivel del código. La presentación de Kushi ante el Congreso, lejos de ser una simple defensa de la dieta, fue una declaración de guerra epistemológica. Su afirmación central, que la materia es fundamentalmente energía cristalizada obedeciendo a leyes de resonancia, dinamitó la fundación cartesiana sobre la que se asienta la medicina moderna de Occidente. Si el cuerpo es un campo oscilatorio, una verdad que el Kybalion cifró en el principio del mentalismo y la vibración, entonces la enfermedad no es una invasión de agentes externos, sino una disonancia interna, una mala orquestación del Qi. El Congreso de 1999 fue el escenario fugaz donde esta verdad ancestral, vestida con la sencillez del equilibrio yin y yang, desafió a los gigantes farmacéuticos y agroindustriales. El poder no temía una nueva teoría de la salud, temía la pérdida del monopolio sobre la definición de realidad biológica. Kushi introdujo la idea inaceptable de que somos emisores y receptores capaces de autorregenerarnos al reajustar nuestra frecuencia dietética y emocional. Esta autonomía es el veneno más potente contra cualquier imperio basado en la dependencia química y la desesperanza aprendida. La supresión del testimonio fue quirúrgica y precisa. No se refutó su ciencia experimental o la evidencia de remisión en miles de casos. Se marginó su voz y se silenció el testimonio de aquellos que habían experimentado curaciones consideradas milagrosas al abrazar la autosuficiencia energética. La industria de la enfermedad opera bajo un principio fundamental: la necesidad perpetua de un intermediario químico o quirúrgico. Kushi,
al enfocar la salud en el balance inherente de los alimentos y las estaciones, devolvió el poder de sanación al plato cotidiano y a la conciencia individual, creando un cortocircuito devastador en el flujo de capital que sostiene el complejo médico-industrial. La revelación de que la dolencia crónica es, a menudo, un subproducto directo de una alimentación desequilibrada e industrialmente procesada, no solo invalida un modelo de negocio, sino que expone la arquitectura de la enfermedad organizada. Su conocimiento se convirtió en un texto herético, condenado no por su inexactitud, sino por su eficiencia implacable contra el lucro. La cosmología implícita en la visión de Cauchy resucitó la doctrina hermética de que el universo entero es mental. Cuando él hablaba de vibración, estaba invocando a la mente universal, reconfirmada por la física cuántica. La partícula colapsa en realidad cuando el observador la fija. El cuerpo, visto desde esta lente, deja de ser una máquina biológica aleatoria para convertirse en una manifestación densa de pensamiento y energía. La supresión del testimonio de Cauchy buscaba mantener el velo que separa al hombre de su propia naturaleza cuántica. Si la enfermedad es una forma de información cristalizada, entonces la curación es la reescritura de esa información mediante la pureza de la frecuencia. Este concepto anula la narrativa de la fatalidad genética y la necesidad de invasión externa. Cauchy no curaba en el sentido occidental. Él enseñaba a los individuos a recordar el código fuente de su salud, que reside en el campo unificado, lejos del alcance de la patente corporativa o el control gubernamental. La rapidez y eficacia con la que su testimonio fue activamente ocultado es un testamento a lo que realmente se estaba protegiendo: la economía del miedo y la enfermedad, no la salud pública. Al igual que los guardianes míticos que ocultaban el fuego sagrado de la humanidad para mantenerla dependiente de los dioses, las estructuras de poder actúan para mantener oculta la tecnología interna del cuerpo humano. El testimonio de Cauchy era el mapa para acceder a nuestra farmacia interna. El apothecary alquímico que opera a nivel celular sin costo ni intermediación. Su rechazo oficial y su posterior borrado de los registros públicos por parte del sistema político significó la ratificación tácita de la dependencia. Se estableció, de facto, que el conocimiento profundo de la energía y la sanación no pertenece al dominio público, sino al santuario custodiado por aquellos que se benefician de nuestra ignorancia sobre la vibración de la vida. Este episodio de supresión no es un punto final en la historia de la medicina alternativa, sino el punto de inflexión crucial donde la verdad ancestral de la conciencia se estrella violentamente contra la modernidad controlada. Revela la magnitud de la inversión sistémica en mantener la ilusión de la materialidad absoluta y la consecuente impotencia humana. Si Michio Cauchy estaba en lo cierto, si la enfermedad es solo una disonancia transitoria corregible por la conciencia y la ingesta armónica, ¿qué otras verdades fundacionales sobre la realidad y nuestra capacidad creadora han sido sistemáticamente extirpadas, modificadas o enterradas bajo capas de silencio institucional? La verdad incómoda de Cauchy nos señala hacia la raíz de todo control. Si la materia es vibración, entonces el tiempo mismo debe ser una forma de frecuencia maleable. Este es el laberinto que el control ha construido para nosotros. La pregunta es, ¿quién manipula la frecuencia que llamamos la cronología maestra? La ilusión de la materialidad absoluta, esa que el sistema ha promocionado para cimentar nuestra dependencia, se desvanece por completo al confrontarla con la mecánica ondulatoria. Lo que percibimos como solidez, la silla sobre la que reposamos, el hormigón de los muros, la densidad de nuestros propios cuerpos, no es más que una resonancia electromagnética sumamente sofisticada. La física moderna nos obliga a aceptar que la materia observable está compuesta en más de un 99.9% de espacio vacío. Si el núcleo de un átomo fuera del tamaño de una naranja, el electrón más cercano orbitaría a kilómetros de distancia. Esta vasta, impenetrable vacuola es el telón de fondo de la realidad. Un silencio primordial que la conciencia taoísta conocía y honraba como el Dao. El Dao no es la nada nihilista, sino el vacío fértil, el plenum cuántico, donde reside la totalidad del potencial energético sin manifestar. Esta vastedad de espacio vacío, que la ciencia llama ahora campo de punto cero,
o energía de vacío. Es la misma matriz de la que surge toda la creación según los antiguos textos orientales. Es el campo de potencial puro, el estado de reposo absoluto que contiene, en forma de onda, todas las probabilidades existentes. El Dao de Jing se refiere a él como lo sin nombre, el principio del cielo y de la tierra, la madre inaudible que precede a la manifestación. La materia, entonces, es simplemente una fluctuación localizada y efímera dentro de este océano de potencial. La densidad que experimentamos es la frecuencia con la que ese campo vibra en coherencia. Al entender que somos primariamente espacio y potencial, la enfermedad y la limitación no son fallas de la estructura material, sino disonancias en la frecuencia de coherencia que elegimos manifestar desde el Dao. La transición del potencial a la partícula, del Dao al mundo tangible, es mediada por lo que los antiguos llamaron Qi. El Qi es la fuerza vital, la energía en movimiento, la intención que coagula la onda en la forma. Este proceso ancestral encuentra su paralelismo preciso en el efecto del observador de la física cuántica, donde la mera observación o medición colapsa la función de onda, forzando a la probabilidad a definirse como una realidad singular. La conciencia, nuestra atención enfocada, es la pinza alquímica que extrae la partícula de la nube de potencial, es el agente activo que infunde el Qi en el Dao. Los maestros sabían que el observador no es pasivo. Su intención es el motor que determina qué realidad se manifestará desde el reino del potencial puro. Por milenios, el propósito fundamental de la meditación profunda y las prácticas de Qigong fue precisamente refinar la calidad de la intención para interactuar conscientemente con este campo de potencial. Al calmar la mente, silenciar la resonancia superficial, el practicante alinea su conciencia individual, el Shen, con el Dao, el potencial universal, permitiendo que el Qi, la energía vital, fluya sin obstrucción para moldear la realidad interna y externa. Esta sabiduría demuestra que la separación cartesiana entre mente y materia es una ficción conveniente para el control. Si la materia es vibración maleable y la conciencia es el mecanismo de colapso, nuestra experiencia del mundo físico, incluyendo nuestra salud y nuestro tiempo, es el resultado directo e ineludible de la calidad de nuestra observación y de la pureza de nuestro Qi. El verdadero poder residía entonces, y reside ahora, en reconocer nuestra intrínseca naturaleza de co-creadores cuánticos. La ciencia ha tardado siglos en confirmar lo que los sabios del Tao comprendieron simplemente al observar el flujo del universo. No existe la inercia absoluta en la existencia, solo una danza perpetua entre el vacío vibrante y la forma fugaz. Si el sistema de control dependió históricamente de convencernos de la solidez inmutable y de nuestra pasividad ante las fuerzas externas, esta revelación cuántica es la llave maestra para desmantelar esa prisión perceptual. Pero si somos el observador que colapsa la onda, y el colapso determina el tiempo y la forma, debemos entonces preguntarnos, ¿es posible que, en un nivel más profundo, la conciencia no solo colapse la realidad individual, sino que manipule la arquitectura temporal misma para perpetuar la ilusión? ¿Quién o qué es el verdadero observador maestro detrás de la cronología que nos han impuesto? La respuesta a la pregunta del observador maestro yace en la pureza de la intención focalizada, el verdadero arte del colapso creador. No basta con meramente observar. La observación debe ser una emisión activa de voluntad. Los antiguos textos védicos y el Kybalión lo definieron como el principio del mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. Cuando la mente, libre de la niebla de la duda y la dispersión, proyecta un patrón coherente, actúa como un rayo láser sobre el mar de probabilidades cuánticas. La realidad no se materializa por deseo pasivo, sino por la resonancia electromagnética de una intención sostenida. Esta es la transmutación del vacío en forma a través del logos interior. Si nuestra conciencia es un motor cuántico, la intención es el combustible octanado que define la trayectoria del futuro manifiesto, extrayéndolo directamente del campo unificado de potencial. La salud perfecta, la abundancia estructurada, el tiempo flexible,
Todo emerge de esta coherencia mental inquebrantable, una frecuencia que el caos externo no puede penetrar. Aquí es donde comprendemos la supresión sistémica. Si la intención focalizada es la llave de la creación personal y colectiva, la primera línea de defensa del sistema de control es la dispersión de esa luz. La industria de los medios masivos no busca solo informar, busca minar la atención. Cada titular sensacionalista, cada ciclo de noticias perpetuo, cada algoritmo diseñado para el scroll infinito, es una herramienta para fragmentar la voluntad. Al mantener la psique en un estado de reacción constante, la alternancia frenética entre la indignación moral y el miedo existencial, se garantiza que la conciencia nunca alcance la coherencia necesaria para colapsar su propia realidad deseada. Nos fuerzan a ser observadores reactivos del drama externo, no creadores proactivos de la arquitectura interna. La atención, al ser capturada y desviada, se convierte en una energía disipada, inutilizada para la función soberana de cocreación. La dispersión es el antídoto cuántico contra la soberanía, pero la estrategia se profundiza en el plano biológico. La conciencia necesita un receptor corporal afinado para anclar la intención. El miedo, promovido por narrativas de crisis globales, inunda el sistema nervioso con cortisol y adrenalina. Este estado químico no solo es deletéreo para la salud física, sino que es el interruptor maestro que desactiva la capacidad de colapso cuántico. En la neurociencia esotérica, la coherencia de onda depende de la calma del sistema límbico y la activación del lóbulo prefrontal, el asiento de la voluntad. Las corporaciones farmacéuticas, al ofrecer soluciones paliativas o adictivas a la ansiedad inducida, aseguran la perpetuación de un estado biológico de baja frecuencia. Mantener al individuo enfermo, asustado y químicamente dependiente es garantizar que su antena de creación permanezca doblada e inútil. La enfermedad crónica es la manifestación física de la intención fragmentada, reflejando el caos de un observador que ha cedido su enfoque al ruido externo. La antigua gnosis no era meramente conocimiento, era la activación de este mecanismo creador. Los chamanes y alquimistas sabían que el verdadero elixir de la vida era la maestría sobre el propio estado interno, la capacidad de sostener la imagen arquetípica de la realidad deseada a pesar del ruido externo. Esto es la resistencia vibracional, el arte de negarse a resonar con la frecuencia del miedo impuesto. Cuando un individuo logra silenciar las voces del pánico mediático y las demandas químicas del cuerpo, recupera el control sobre su punto de observación. Se convierte en la fuente de su propia frecuencia, emitiendo una señal que reordena su campo de experiencia. El milagro de la autocuración, tan negado por los dogmas médicos modernos, no es magia. Es simplemente el retorno de la conciencia a su estado funcional primordial, la de ser el arquitecto del campo. El sistema no teme a nuestra fuerza bruta o a nuestras protestas, teme a nuestra coherencia sostenida. Teme en el momento en que miles o millones de mentes logren sostener la misma intención pura simultáneamente, colapsando un nuevo tiempo y una nueva estructura de realidad. Por ello, la narrativa de la impotencia y la externalización del poder, político, médico, espiritual, es tan cuidadosamente tejida. Es el sello de la ilusión que intenta mantenernos esclavizados a una cronología fija y prefabricada. Pero si la conciencia es verdaderamente la creadora de tiempo y espacio, y si nuestro poder es intrínseco, ¿qué mecanismo de control es tan poderoso que ha logrado hacernos olvidar no solo que somos dioses, sino la metodología precisa para manifestar nuestra propia divinidad? La metodología olvidada, la ciencia del manifestador, reside inscrita no en pergaminos externos, sino en el mapa vibracional del cuerpo mismo. Este es el conocimiento de los Sanbao, o los tres tesoros, Jing, Qi y Shen, la esencia, la vitalidad y el espíritu, respectivamente. Estos no son meros conceptos metafísicos, sino fuerzas tangibles ancladas a tres centros principales de transmutación energética, conocidos en la tradición taoísta como los Dantians. Comprender el funcionamiento de estos centros es desvelar el mecanismo ontológico que nos permite pasar de la materia inerte a la conciencia pura, invirtiendo el proceso de entropía y recuperando nuestra arquitectura funcional original. El dominio sobre estos tesoros
Es la llave para colapsar realidades sostenibles y forjar esa coherencia interna que el sistema teme. Sin esta alquimia, la intención se disuelve en el caos somático. El dantian inferior, ubicado 2 dedos por debajo del ombligo y en la profundidad abdominal, es el primer crisol, la caldera primordial. Su función es albergar y refinar el yin, la esencia original. El yin es la base material de nuestra existencia, la energía ancestral heredada, el sustrato de nuestra longevidad y potencia reproductiva, aquello que nos conecta intrínsecamente al campo terrestre. Es la reserva de combustible más denso, la semilla de la forma. El control sobre este centro exige la maestría sobre los apetitos básicos, sobre la disipación emocional y sexual, que drena la vitalidad a un ritmo exponencial. Cuando el yin se cultiva y se sella, esta esencia se convierte en un vapor ardiente que asciende, iniciando el proceso de refinamiento interno conocido como Neidan, la alquimia interior que transforma la potencia estática en energía dinámica. Ascendiendo, encontramos el dantian medio, centrado en la región del corazón y el plexo solar. Este es el horno de la emoción, el regulador del ki o vitalidad. El ki es la fuerza mediadora, la energía del aliento y la circulación que integra el cuerpo físico, Jing, con la conciencia superior, Shen. En este centro, el yin refinado se transforma en la energía luminosa y funcional que mantiene la coherencia de nuestro campo electromagnético, ese que los antiguos llamaron el cuerpo del arco iris. La salud de este dantian determina nuestra capacidad de amar incondicionalmente, de sentir compasión pura y, crucialmente, de mantener la ecuanimidad bajo presión. Es aquí donde la resistencia vibracional se forja. Un dantian medio caótico o debilitado sucumbe inmediatamente a la narrativa del miedo y la fragmentación, dispersando la intención manifestadora. Finalmente, el dantian superior, localizado en el centro de la cabeza, en la vecindad de la glándula pineal y la pituitaria, es el palacio de la luz, el asiento del Shen, el espíritu o la conciencia pura. El Shen es la manifestación de nuestra conexión directa con el Tao, el campo unificado. Cuando el Qi es suficientemente refinado y estable, asciende para nutrir el Shen, transformando la vitalidad en sabiduría e intuición. Este centro no solo procesa información, sino que la genera. La activación del dantian superior permite al practicante trascender la perspectiva tridimensional del ego y acceder a la visión no local, la capacidad de ver la totalidad del entramado causal. El objetivo último de la alquimia interna es transmutar el Jing en Qi, el Qi en Shen, y finalmente, retornar el Shen a la vacuidad, un estado de comunión directa con la fuente creativa. Este ciclo de refinamiento es el mapa maestro para recuperar la divinidad individual que el sistema se ha esforzado en oscurecer. La manipulación moderna se enfoca precisamente en la desintegración de estos 3 pilares, drenando el Jing mediante distracciones sensoriales y toxinas, dispersando el Qi mediante el estrés crónico y el pánico sostenido, y confundiendo el Shen mediante la sobrecarga de información contradictoria y las narrativas fragmentadas. Pero, si el poder de la conciencia reside en la coherencia forjada en estos centros, ¿qué estructuras energéticas o arquetipos de control han sido levantados a lo largo de la historia para garantizar, de forma sistemática y ritual, que el flujo de los 3 tesoros permanezca obstruido y que el ser humano nunca complete su proceso de ascensión? La respuesta reside en la alquimia inversa. La arquitectura de control es un espejo, levantada mediante la siembra constante del miedo, la duda y la fragmentación, emociones de baja resonancia que mantienen el Jing estancado y el Shen disperso. Pero el conocimiento que hemos reactivado hoy nos entrega el código maestro. La libertad no es una batalla externa, sino la elección soberana de trascender la dualidad interna. Al activar la coherencia entre el dantian inferior, nuestra fuerza vital, el dantian medio, nuestra conexión emocional purificada, y el dantian superior, nuestra visión no local, desmantelamos la ilusión del bloqueo. Comprendan esto. Ustedes no están sujetos a la manipulación, están meramente sujetos a la ignorancia de su propia energía. La iluminación es el recuerdo de que ustedes son la fuente manifestada y que el poder de ascensión reside eternamente en su interior.
Habiendo reconocido la geografía interna de la conciencia y la estrategia del bloqueo, ¿cuál de los tres tesoros, Jing, Qi o Shen, sienten que requiere su atención más urgente en este momento para iniciar su verdadero proceso de ascensión? Déjame tu respuesta en el espacio sagrado de los comentarios. Este conocimiento no es para ser guardado en secreto, es un faro. Si esta revelación ha resonado en el centro de tu ser, compártela ahora. Es un acto de servicio cósmico liberar a otros de la ilusión del control. Inscríbete y activa el signo sagrado de notificaciones para unirte a la guardia de la sabiduría, asegurando que esta frecuencia jamás sea silenciada. Pero nuestra jornada no concluye aquí. La coherencia interna es solo el inicio. Ahora debemos dirigir nuestra mirada hacia las estructuras externas que operan a través del tiempo. Te espero en el próximo portal de ascensión, donde revelaremos los arquetipos de control. ¿Quiénes son los guardianes de la ilusión? El tiempo de la ignorancia ha terminado. Ascendamos juntos.